lo anunciado, ya estamos conectados en línea directa con el abogado Héctor Yepes, ex asambleísta de nuestro país. Lo hemos convocado, lo hemos invitado precisamente para abordar el análisis de esta última resolución legislativa, ¿no? El Pleno de la Asamblea resolvió hace 48 horas enviar a revisión a la Corte Constitucional el veto parcial que había formulado el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República al proyecto de ley de aborto por violación. Y en primera instancia me gustaría consultarle al ex congresista su opinión respecto a esta decisión del Pleno. ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días a todas las familias que nos están sintonizando, a toda la gente que nos escucha hasta ahora. A ver, es muy grave lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Permítame explicar esto brevemente para quien no está familiarizado con estos temas legislativos. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Asamblea aprueba una ley, el presidente la puede vetar, es decir, puede objetar esa ley, y luego la Asamblea, según la Constitución, tiene 30 días para aceptar o rechazar ese veto. Si en 30 días la Asamblea no se pronuncia, el veto surte efecto, pasa automáticamente por el Ministerio de la Ley, porque se entiende pues, que en 30 días la Asamblea no se ha puesto de acuerdo y esto no se puede quedar en el limbo. Siempre ha funcionado así. ¿Qué es lo que ha hecho ahora la Asamblea? Como no tienen los votos, los grupos pro aborto de la Asamblea, para oponerse al veto del presidente a esta ley que le llaman de aborto por violación, pero recordemos realmente, primero, no es una ley de aborto por violación porque en ninguna parte de esa ley se determina siquiera requisitos mínimos para comprobar si hubo o no una violación. Es una ley en la que amenazan con multas de más de $8,000 a un médico que no quiera prestarse para un aborto. Es una ley en la que en vez de hablar de mujeres hablan en casi 30 artículos de personas gestantes, cuando las únicas personas que gestan son las mujeres. Es una ley en la que no se protege de ninguna forma el derecho a la vida del niño, la niña por nacer, con medidas como, por ejemplo, poner el latido del corazón para que lo pueda escuchar la madre, tratar de disuadir o demostrar opciones como permitir la adopción de manera más ágil, una ley en la que se alcahuetea al violador al que ni siquiera se le exige denuncia, es decir, una ley bárbara, por lo cual incluso muchos asambleístas que estaban a favor de la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto por violación, y yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, pero algunos que estaban de acuerdo con esa, con los que yo discrepo, ni siquiera estaban de acuerdo con la ley por lo radical que es. Ahora, el presidente vetó la ley. Okay. No tienen los votos para oponerse, entonces dicen no. Es como los niños malcriados. Si no voy a ganar, entonces no juego. Entonces, lo que decidieron es inventarse que esto se vaya a la Corte Constitucional, lo cual no existe en la Constitución. Están suspendiendo el plazo de 30 días para pronunciarse. Partamos de esa premisa. Entonces, eso no está considerado, ¿no?, en el presupuesto constitucional, digámoslo así, ¿no? Correcto. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque más allá de la postura que uno tenga sobre el aborto, sobre el tema aquí en cuestión, el precedente que se sentaría si se le da paso a esta barbaridad que ha aprobado la Asamblea, de decir, bueno, como no tengo los votos para oponerme al veto del presidente, entonces voy a suspender el plazo, ellos solitos, por la razón que sea, y cualquier ley mañana se quede en el limbo. Esto sería un precedente nefasto para cualquier veto de cualquier presidente en el futuro, no solamente para el gobierno actual. Por tanto, yo espero que la Corte Constitucional, pues, de manera sensata, incluso más allá de que algunos jueces estén a favor o en contra
de la ley o el veto, lo que deberían decir es, señores, aquí no se puede jugar con el país, la Constitución es clara, la Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar un veto, los 30 días siguen corriendo y si al día 30, que vence el 16 de abril, la Asamblea no se ha pronunciado, pues el presidente lo que tiene que hacer es mandar al registro oficial la ley y se acabó. Correcto, ese es el camino, ¿no? O sea, por un lado eso tendría que ser el presidente, si hasta el 16 de abril, ¿no? Y justamente el 16 es sábado de gloria, si no me equivoco, vea usted, sábado de gloria en plena Semana Santa. Ok, ahora, el problema también es que la Corte Constitucional sí que se toma sus tiempos, ¿no? Capaz que se termina el mandato del presidente Lazo y no se pronuncia. Este es un grave problema que hay, porque si es un tema tan... yo creo que aquí debe haber siempre prioridades y prioridades, ¿no? Aquí el país se cae en pedazos, pero el pronunciamiento de la Corte llega después de que ha pasado hasta el mandato presidencial, ¿no? Ese es un gravísimo problema que tenemos acá, ¿no? Sí, pero el presidente no tiene por qué esperar al mandato, al dictamen o a la resolución de la Corte Constitucional. En este caso, la norma es clarísima. Si en 30 días la Asamblea no aprueba ni rechaza un proyecto, un veto, el presidente lo envía al oficial con el veto, punto, porque mañana imagínense, pues, o sea, mañana en cualquier veto la Asamblea decide ya no mandar a la Corte Constitucional, quiere mandarle a la Defensoría del Pueblo, entonces el presidente tiene que quedarse ahí. Claro, contando. No, está clarísimo, está clarísimo. El 16 es la fecha y se acabó, pero si fuera más potente y más contundente si la Corte Constitucional se lo manda y al día siguiente les contesta, señores, ustedes no vayan a leer justamente el texto constitucional, porque eso es lo que tienen que mandarlo. No es la primera vez y vemos consecutivamente tantas falencias, errores de apreciación en el mandato constitucional y en las normas de la propia función legislativa. Y es algo a lo que nadie se había atrevido nunca a inventarse, ¿no? Yo fui legislador en el periodo anterior, fui presidente de 2 comisiones en las que me tocó ser ponente de algunos vetos en algunos temas, algunos en los que no había consenso, tampoco a nadie se le ocurrió, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Tremenda barbaridad porque, insisto, aquí lo grave sería el precedente. Más allá de si uno está a favor o en contra del aborto, y entiendo la vida desde la concepción, pero si se deja pasar esto, entonces a futuro ya el presidente está pintado. Pues, así es. O sea, ya no habría capacidad de veto en la práctica. De hecho, hay un dato importante. La Corte Constitucional acaba en otra acción relativa a esta misma ley, acaba de rechazar un pedido que habían hecho unos demandantes de grupos feministas de suspender el tratamiento del veto presidencial. No por lo que ha hecho la Asamblea, esto es otra demanda. Pero en esa resolución, la Corte aclara que, más allá de que se pronuncien sobre el fondo de lo que han pedido, no pueden suspender el tratamiento del veto presidencial porque dice la Corte, eso está arreglado en la Constitución y la Corte no se puede meter en eso. Esta es una decisión que en este punto la tomaron los 9 de 9 jueces de la Corte Constitucional, unánime. Así que ojalá, en base a ese criterio que han sentado en otros casos sobre la misma ley, pues lo coherente sería que también este pedido de la Asamblea, sencillamente la Corte le diga, oigan, señores asambleístas, está bien, con votos se puede aprobar lo que a uno le dé la gana, pero yo le devuelvo esto porque como Corte yo no tengo nada que opinar. Aquí los 30 días han seguido corriendo, así que vea usted qué hace. Evacuado este tema, permítame que Lorena Vázquez tiene también otras inquietudes para el asambleísta que nos acompaña, el ex asambleísta que nos acompaña esta mañana, pues Héctor Yepes. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días, un gusto, a los tiempos. Sí, a los tiempos. Ahora, el Ejecutivo tiene 3 opciones, ¿no es así?, para responder un proyecto aprobado por la Asamblea. Tenemos el veto parcial, el veto total o por inconstitucionalidad. El tema de que se ha enviado otra vez esto, dice la ponente Johanna Moreira, dice, y voy a citar lo que dice ella: lo que está haciendo el presidente de la República, con todo respeto, es lo denominado como viveza criolla, llamando objeción parcial a lo que realmente es una objeción por inconstitucionalidad. Es lo que dice la ponente Johanna Moreira. ¿Cuál es su lectura al respecto? Como usted ya mencionó, ¿cuáles son los caminos que deben de seguir?
Y también, ¿qué está pasando en la Asamblea? Como usted menciona, ¿no? La Asamblea lo manda a la Corte debería regresar a la Asamblea, pero ¿cuál es su lectura de lo que está pasando en la Asamblea, tomando como por ejemplo este proyecto de ley? A ver, perdonen entrar en el tecnicismo, pero hay que aclarar la situación. La viveza criolla es de los asambleístas y de la asambleísta Moreira que han propuesto esta barbaridad que no tiene ningún precedente. A ver, el presidente puede vetar total o parcialmente una ley o puede hacer lo que se llama un veto por inconstitucionalidad, que es que el presidente dice un ratito, no voy a mandar el veto para que la Asamblea resuelva en 30 días, sino que vamos a consultarle a la Corte Constitucional. Pero esa es una facultad del presidente, pues. Una vez que el presidente ha emitido el veto, pues si no hay un veto por inconstitucionalidad, la Asamblea en 30 días tiene que decidir y punto. Y si la legisladora Moreira considera que no está de acuerdo, pues entonces consigan los votos para ponerse al veto. Pero lo que no se puede hacer es como los niños malcriados. Si no voy a ganar, entonces no juego. Eso es lo que están haciendo. Y decir, vamos a inventarnos que el plazo no corre y mandamos a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque quien califica si el veto es total, parcial o por inconstitucionalidad es el presidente, pues que tiene el poder de vetar, no la Asamblea. Pues. Porque de lo contrario, yo le aseguro de que en la historia de los vetos del Ecuador, el 90% se podría decir también que tiene que ver con temas de constitucionalidad, pues si todo tiene que ver con la Constitución. Pues. Entonces, bajo ese argumento, mañana no existirían los vetos totales ni parciales, pues todo tendría que resolverlo la Corte Constitucional, porque le aseguro que no habrá veto en el que no se puede interpretar en alguna parte que se está topando alguna cuestión constitucional. Pues. Entonces, realmente es algo indefendible. Y yendo a la segunda pregunta, Lorena, yo lo que veo es, primero, mucha viveza criolla ahí sí en esta asamblea, mucha ignorancia también de cómo funcionan los procedimientos y mucho desgaste en cosas banales, ¿no? O sea, pongámonos en contexto, veamos ya el bosque, no solo el árbol. Aquí una asamblea que lo que ha hecho hasta ahora es aprobar amnistías a los violentos en las protestas de octubre, mientras policías y militares siguen enjuiciados, una asamblea que busca legalizar el aborto, penalizando a los médicos, alcahueteando a los violadores a los que no se les exige ni denuncia. Mientras tanto, las familias ecuatorianas necesitan seguridad, necesitan empleo, necesitan salud, necesitan educación. Las familias ecuatorianas están amenazadas por una crisis internacional, saliendo de la pandemia y ahora por la invasión en Ucrania. Es decir, los problemas que enfrenta la familia ecuatoriana hoy por hoy son gravísimos. Deberían unir a toda la dirigencia del Ecuador, más allá de las diferencias que se puedan tener, para buscar soluciones, para que la gente pueda trabajar, para que el agricultor pueda salir adelante, para que los jóvenes puedan estudiar, para combatir el consumo y el tráfico de drogas que está matando a la gente en este momento. Y mientras tanto, la Asamblea preocupada de estas cosas, de ver cómo retuercen la ley para ver quién gana un centímetro más en peleas totalmente estériles. Y creo que eso es lo realmente grave hoy en el país, un sistema político que le da la espalda a las familias ecuatorianas. Ahí está. Los conceptos, ¿no? La opinión de Héctor Yepes, ex asambleísta de nuestro país. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Hoy es viernes, me imagino que luego ya en horas de descanso estará de guitarreo usted también, que le encanta precisamente la música. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias y buen fin de semana.